Muy bien, pues ya escuchó el anuncio, que es muy importante, hermanos, que puedan tomar nota de ello para que no se pierda la bendición de estar aquí. Hay espacios todavía el día de hoy dentro de lo que se nos permite, y es una lástima que no se pueda tomar aprovechar la oportunidad. Así que si usted puede venir, anótese y venga, por favor. Y bueno, los que están en casa, pues desde allí, por esta ocasión, si no pudo venir, aproveche y disfrute del tiempo de la predicación. Vamos a ir, hermanos, a Segunda de Pedro, capítulo 1. Hemos terminado la primera carta de Juan, en una serie que fue maravillosa en ver. En un resumen, hermanos, lo que nos mostró Juan era cómo vivir como cristianos genuinos. No solamente nos habló acerca de conocer a un cristiano genuino y de evaluarnos de forma teórica, pero Juan nos animó a vivir, a mostrar con evidencias diarias, cotidianas, acerca de la vida de un cristiano. Bueno, vamos a hacer un paréntesis entre la siguiente carta que vamos a iniciar la semana próxima, que es la segunda carta de Juan, para tomar un tema que me parece muy acorde a la exhortación de la carta de Juan. Y es que este tema, hermanos, mientras estábamos preparando ahí en la escuela cristiana el plan anual para el siguiente ciclo, tenemos una semana de capacitación. Y en esta semana tomamos un par de días para hablar a los maestros y a sus vidas acerca de cómo impactar a una generación, a la siguiente generación. Y en ese deseo de nosotros poder impactar a la siguiente generación, como maestros de la escuela del Instituto Cristiano de las Américas, pensamos en diferentes formas en las que podríamos dejar una huella en la siguiente generación. Y me pareció, hermanos, que mientras estaba enseñando ese tema, no solamente desde las aulas, desde los maestros en las escuelas, es importante fijarnos la meta de impactar a la siguiente generación. Pensaba yo, ¿qué de los hogares? ¿Qué de cada papá, de cada mamá, de cada hijo, de cada abuelo, abuelita, de cada tío, de la familia en casa? ¿Qué podemos hacer para impactar a la siguiente generación? Creo que todos compartimos, hermanos, esa visión, esa preocupación. Si somos cristianos verdaderos, creo que todos compartimos esa necesidad que surge de la realidad que vivimos hoy en día. Y para ello quisiera que hoy me acompañaran en la lectura de inicio, segunda de Pedro, me quedé con Juan, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 11. Por favor, acompáñenme a leer mientras estamos de pie todos para tener la lectura en esta porción. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12. Póngase de pie conforme lo vaya encontrando y lea conmigo. Vamos a leer al unísono. Es aquí donde nos conectamos, hermanos, en la lectura, donde nos sacudimos los pensamientos distractorios y que nos hacen divagar para meternos en el consejo de Dios esta mañana. Dice la Escritura, del 3 al 12, todos juntos: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis conformes a la verdad presente. Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra con toda libertad. Y ahora pedimos que sea abierta en nuestras mentes y corazones con toda claridad. Te ruego que obres en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Les mencionaba a los maestros en nuestra escuela que buscamos estrategias, buscamos métodos, buscamos herramientas, materiales, personas, para hacer de tal manera un plan que pueda impactar a la siguiente generación. Y estos, cuando hablo de la siguiente generación, son nuestros hijos, en algunos casos los nietos, para otros sus hermanos menores, para otros los compañeros de trabajo. En el ámbito escolar son los alumnos, en el ámbito familiar son nuestros hijos, familia, nietos, sobrinos. Pero el hecho es que se invierte en la escuela cada año una considerable cantidad de horas, de recursos, de personal, de material. Y siempre me queda una espinita, siempre me queda una preocupación. Si acaso nos falta considerar algo más, si acaso nos hace falta pensar en algo más, si acaso nos faltó hacer algo más. Y creo, hermanos, que cualquiera, no solamente en el ámbito escolar como maestros y directivos, pero en la familia como papá y mamá, como cristianos comprometidos con el Señor, creo que nos queda la misma espinita. Si nos hace falta algo más en casa para impactar a nuestros hijos, si nos hace falta algo más para impactar a nuestros vecinos, si algo nos queda por hacer para impactar a la siguiente generación, creo que nos queda esa espinita. Y hermanos, hay instituciones religiosas que invierten miles de pesos, millones de pesos para impactar a la siguiente generación. ¿Y saben qué lo invierten estas instituciones muchas veces? En las mismas cosas que son corrientes del mundo. Piensan ellos que si se incrementa el número de adeptos a tal o cual institución, entonces es una victoria ganada. Piensan ellos que si las finanzas se duplican, entonces es bendición garantizada. Piensan ellos que si la popularidad en las redes sociales o en el ámbito secular, incluso con mayor aceptación, es dado, entonces ellos dicen gloria a Dios. Pero hermanos, no es necesariamente esas cosas las que determinan una victoria de esta naturaleza, porque el impactar a la siguiente generación no se mide con cosas materiales. Es más, le voy a decir una cosa: si usted tiene ese mismo sentir, esa misma carga que hoy hay en mi corazón, tiene que saber que el resultado posiblemente no lo va a ver de este lado de la eternidad. Posiblemente no va a ver los frutos antes de que tenga que partir con el Señor. Pero si no los ve aquí, le aseguro que los verá del otro lado. No será un fracaso lo que usted haga para impactar a la siguiente generación, si eso que usted haga es lo que la Biblia dice que hagamos, lo que el Señor manda que nos enfoquemos. Pero debemos entender, hermanos, que eso no se va a lograr con una predicación. Eso no se va a lograr con una serie de estudios acerca de cómo ser buenos padres, buenos hijos, buenas familias cristianas.
No se va a lograr solamente con una agenda durante el año de conferencias establecidas en meses o en domingos o en días, o solo con involucrarse en algún ministerio dentro de la iglesia. Todas estas cosas, hermanos, son necesarias, son buenas, son importantes. Pero si pensamos que estas cosas, estos eventos, estos programas son la garantía de impactar a la siguiente generación, dése cuenta que estamos dejando muchos huecos. Para algunos el gran hueco que dejamos entre una actividad y otra actividad va de semana a semana. Para otros el hueco va de una conferencia a otra conferencia. Dependiendo lo que usted ha pensado que es lo que le falta para impactar a su generación, y la mayoría de las veces pensamos que tiene que ver con momentos aislados de una vida real, con conferencias de avivamiento y dejando pasar otros meses en la carnalidad. No, hermanos, la clave no está en los programas y en las actividades. La clave está en la vida real del cristiano, en la vida cotidiana del cristiano, en la transformación de Cristo en las personas, en los creyentes. La clave está en personas transformadas con Cristo. Es con una vida completa, es con una vida comprometida con su Salvador. O sea, hermano, el punto no es que pensemos que son actividades específicamente, sino que es una vida completa. Se requiere de una práctica de cristiano genuino, constante. Ese es el principio del discipulado. Replicar mi vida, replicar la vida de Cristo en la mía, para que otros la repliquen en la suya. Es replicar la vida de Cristo en la mía, para que otros la repliquen en la suya. Y de esa manera, hermanos, no dejamos hueco, no dejamos lugar, sin que Cristo esté impactando, sin que Cristo esté mostrándose a otros. Escuche esto, hermano, reflejar a Cristo en la vida cotidiana siempre dejará una huella en la eternidad. Reflejar a Cristo en la vida cotidiana siempre dejará una huella en la eternidad. Y son esas cosas las que pasamos por alto. Nosotros pensamos a veces, hermanos, que se trata de venir un domingo bien animado, bien emocionado, cantar con todo, y ya en la semana me voy desinflando y no importa mucho. Vengo el otro domingo y le echo ganas otra vez el próximo domingo. Hermanos, no es así. Lo que el Señor me ha llevado a ver en su palabra a lo largo de estos meses y reflexionando en qué nos hace falta, es precisamente a llenar esos espacios que nosotros no consideramos espirituales con Cristo. Llenar esos espacios, esos huecos, esos vacíos que tenemos en nuestras vidas con Cristo. Porque Cristo no se puede pasar por desapercibido. Usted y yo pasaremos desapercibidos para impactar a nadie, a menos de que Cristo esté en nuestras vidas activo, de que Cristo esté reflejándose en nuestras vidas. Cristo no pasa desapercibido, se lo aseguro. O para condenación, o para salvación. Para condenación, aquellos que a través de su vida refleja a Cristo y lo rechazan, pero les mostró a Cristo. Es piedra de tropiezo que hace caer. Esa es la piedra que los hombres desecharon, pero es preciosa para los que creemos. Cuando usted refleja a Cristo, algunos serán convertidos, serán animados, serán santificados, pero Cristo no pasa desapercibido. Por eso digo que reflejar a Cristo en tu vida cotidiana siempre dejará una huella en la eternidad. ¿Cómo impactamos a la siguiente generación? Hermanos, recuerda esta frase, esta verdad constantemente. Cristo para cada generación. Cristo para cada generación. Solo Cristo, no más, no necesitamos otra cosa. Solo Cristo para cada generación. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo logramos eso? Hermanos, no vamos a impactar a la siguiente generación con ser un papá enérgico en casa, o con ser una mamá disciplinada en casa, o con ser abuelos amorosos en casa. Esas cosas tienen su lugar,
Pero antes que ser papá, antes que ser mamá, antes que ser abuelo, antes que ser el hermano mayor o el ejemplo, tenemos que ser cristiano papá, cristiana mamá, cristiano hermano mayor, cristiano abuelo. Es Cristo, hermanos, no el rol que nos tocó llevar. Es que tienes que hacer esto porque yo soy tu papá. Qué bueno que ellos pudieran ver, yo debo hacer esto porque Él es un cristiano. Porque papá es cristiano y me está hablando en el nombre de Cristo. Pero a veces ponemos de antemano el rol en lugar de la vocación. ¿Sabe qué dice la Escritura, Efesios 4:1? Os ruego que andéis dignos de la vocación con que fuisteis llamados. No es más importante el rol social que la vocación espiritual. No es más importante ser papá cristiano que ser cristiano papá. A veces pensamos que por mi papel voy a impactar, por mi papel como papá, con mi papel como mamá, por mi papel como abuelo, voy a impactar. Hermano, vamos a impactar en la medida que nos apeguemos a la vocación con que fuimos llamados. ¿Sabe cuál es la vocación de la que habla la Escritura? A reflejar a Cristo, a vivir la nueva vida, a honrarle y glorificarle. Dice 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Mas para Él, vosotros en Cristo Jesús, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, no es con programas, es con personas, y es con la persona de Cristo. Porque Cristo ha revelado sus promesas. Tú debes vivir la vida a la luz de su palabra. Porque Cristo ha revelado sus promesas, tú debes vivir la vida a la luz de sus palabras. Es con la persona de Cristo, según el pasaje que acabamos de leer. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Es con la persona de Cristo que vamos a impactar a alguien más. Dice la Biblia, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Hermanos, no es por nuestro conocimiento adquirido de nuestras experiencias. No es porque yo tengo una clave que me está funcionando o cualquier otra cosa. Es por Cristo, por el divino poder de Cristo. Es con la persona de Cristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, lo que puede hacer una vida piadosa e impactar para que otros sean y tengan vidas piadosas viene de Cristo, viene de su divino poder. No podemos nosotros en nuestras fuerzas pretender impactar a la otra generación que está detrás de nosotros. Pero a veces estamos empeñados en que sean impactados por nuestras fuerzas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa, vienen de su divino poder. Vienen de Cristo, hermanos, y Cristo está revelado aquí en las Escrituras. Por eso digo que porque Cristo ha revelado sus promesas, tú debes vivir a la luz de su palabra. Enfrentar nuestras diferencias, hermanos, nuestras crisis personales, nuestras limitaciones, nuestras enfermedades, las de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo. Todas estas son oportunidades para impactar, si a través de estas oportunidades se refleja Cristo en nuestras vidas. Sí, hermano, en medio de la enfermedad y en medio de la crisis y en medio de la necesidad, si entendemos que tenemos el poder de su divino poder, del poder de Cristo, vamos a reflejar a Cristo. Va a salir de Cristo esa reacción de nosotros. Pero si no, va a salir queja, va a salir duda, va a salir amargura. No vamos a reflejar su carácter. Vamos a estar enojados, gritando, callados por enojo, silenciosos o escandalosos. Pero lo que digo, hermanos, es que estas cosas que son cotidianas en nuestra vida reflejan a Cristo o la ausencia de Él.
en nosotros. ¿Cómo queremos impactar a una generación entonces? ¿Cómo impactar a la siguiente generación? Hermanos, no puede usted mostrar amor verdadero, paciencia, humildad, verdad, justicia, misericordia, si no viene del divino poder de Cristo. No se puede. Por eso es que la reacción más natural que muchas veces usted ve cuando alguien viene, vamos a pensar que sus hijos llegan y le dicen: papá, mira, me acaban de enviar las calificaciones y parece que troné. Y uno se enoja en la carne e insulta o hace sentir mal. ¿Cómo puede eso impactar o ayudar en la vida espiritual? Por eso es que los chicos a veces cuando les mandan algo a hacer y no les gusta y se incomodan y se enojan y hacen caras, y a veces están entrenados para no responder, pero la mirada no se entrena, las muecas no se pueden contener, el dar la vuelta y salir. ¿De dónde viene eso? ¿De Cristo? No, viene de la carne, porque todo lo que es de la vida y de la piedad viene de su divino poder. Entonces, en esas situaciones Cristo saldría. Si nosotros caminamos con Él, buscamos a Él, lo conocemos a Él, Cristo saldría en rescate de nuestra carnalidad, y entonces la reacción sería muy diferente. Hijo, a ver, ¿qué pasó con estas calificaciones? Ven, a ver, cuéntame, ¿qué sucedió? ¿De dónde salió esta calificación? ¿Qué es lo que no entendiste? A ver, mira, si quieres vamos a platicar al ratito. Mira, vamos a orar primero. Ay, ¿dónde hay de esos papás, hermano? ¿Dónde? Debería. Sí, papi, perdóname porque no hice esto, pero ya lo estoy haciendo. No, la verdad sí tienes razón. Miradas de humildad, reacciones de quebranto de orgullo. ¿Dónde hay de esos hijos? Debería de haberlos. Si queremos impactar a la siguiente generación, y eso no solamente es para los papás, chicos, ustedes son una generación presente, la de atrás es los menores que ustedes, cualquier edad que tengas, la siguiente generación atrás, tú la podrías impactar. ¿Cómo vamos a impactar a la siguiente generación? Solo la persona de Cristo puede proveernos esas herramientas. Solo de Cristo viene la fuente de nuestra fuerza, sabiduría, paciencia, la victoria que refleja su carácter. Solamente viene de Cristo. Y a menos que demos lugar a través de su palabra viva en nosotros, vamos a fracasar si no lo hacemos. A menos que Cristo lo haga a través de nosotros, vamos a fracasar si no dejamos que Cristo obre. Quiero, hermanos, que nos demos cuenta que no podemos impactar a nadie. No podemos impactar a nadie a menos que Cristo lo haga. Necesitamos entender que tu papá, tu mamá, tu abuelito, abuelita, tu hermano mayor que te han dado más privilegios y responsabilidades en la casa, no puedes impactar significativamente a nadie a menos que Cristo lo haga a través de ti. Por lo tanto, necesitas desesperadamente a Cristo. Necesitamos impregnarnos más de Cristo. Hermano, me doy cuenta en mi propia vida cuánto me hace falta Cristo. Dese cuenta en sus reacciones cotidianas con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus nietos, con sus suegros, con sus vecinos. Dese cuenta cuánto hace falta Cristo. Reaccionamos en la carne, reaccionamos en orgullo, reaccionamos en indiferencia espiritual, en desprecio de las cosas de Dios, como el mundo lo hace. Y luego el domingo venimos pidiendo que Dios nos use para impactar a nuestros hijos. Y qué bueno, aquí está la respuesta. El Señor dice: ¿quieres impactar? Ok, Cristo en tu vida. Solo Cristo. No se puede de otra forma, porque Cristo ha revelado sus promesas. Tú debes vivir la vida a la luz de sus palabras. Solo Cristo para cada generación. Es con la persona de Cristo, pero ¿sabe cómo? A través de personas que conocen su palabra.
a través de personas que conocen su palabra. Mire lo que dice la Escritura ahí en el versículo que estamos citando, versículo 3, segunda parte. Después de decirnos que nos ha dado sus grandiosas y preciosas promesas, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento, hermanos, mediante el conocimiento de aquel, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Yo sé que usted quiere impactar a sus hijos. Yo sé que le duele cuando los ve en sus arranques. Yo veo que usted quiere impactar a su esposo, cuando a veces siente usted que no se pone las pilas, como dicen algunas hermanas. Yo sé que usted quiere impactar a su esposa, que a veces la ve desanimada y a veces la ve distanciada de las cosas de Dios y no le apoya como usted quisiera como varón de la casa. Pero no va a poder impactarlo a menos de que Cristo viva en usted primero. Y viva no solo como Salvador, sino como amo, como Señor, donde usted y yo nos sujetamos al Señor. ¿Y sabe cómo lo hace? Sí, yo me sujeto a Cristo. ¿Cuánto conoce de Él? ¿Cuánto está estudiando de Él? Porque dice la Escritura, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Necesitamos conocer más y más y más de Cristo. Amén. Necesitamos seguirlo conociendo. No, es que ya lo conozco como Salvador, pero no lo quieres conocer como el Señor. Someterte, sujetarte, darte cuenta que lo conoces bien poquito y que por eso no logras influenciar a nadie. Necesitamos desesperadamente a Cristo. Su conocimiento es mediante su palabra que habla de Él, de su gloria, de su obra, de su reino, de su carácter, que vamos a impregnar a otros que quieran saber cómo le haces tú. Y podrás responder, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces, hermanos, vendrá el impacto. Parte de nuestro plan como iglesia, como líderes, para impactar a la siguiente generación, hermanos, es que haya personas que conozcan de la palabra de Cristo. Que sea a través de la persona de Cristo, mediante personas que conocen su palabra. Y el plan, hermanos, es que usted no se pierda los estudios de la palabra de Dios. ¿Para qué cree usted, hermano, que estamos teniendo estudios los jueves y talleres de predicación los lunes y en línea los martes y el miércoles en la IBSG? Y los domingos aquí no solo predicación, también dominical. ¿Para qué tanto, hermanos? ¿Sabe por qué? Necesitamos conocer a Cristo. Amén. Y hermanos escogiendo horarios, hermanos pensando que no necesitan tanto y sus vidas demostrando que son ajenos al carácter de Cristo diariamente. Hermano, el Señor ha provisto para que conozcamos más de Cristo, pero nosotros le damos la espalda, pensando que no necesitamos. Y usted no diría que no lo necesita, pero eso hace cuando usted no se acerca a conocer más y más de Cristo. El impacto no vendrá sino por medio de personas que conocen de su palabra. Es solo a través de Cristo. Para cada generación, Cristo a través de personas que conocen su palabra, pero Cristo a través de personas que creen en sus promesas. Que creen en sus promesas. Mire lo que dice el versículo 4, la primera parte. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermanos, un mal del siglo XXI es el llamado naturalismo. Si usted no había escuchado de eso, es una corriente filosófica, ideológica, que es incapaz de creer en lo espiritual sobrenatural. Y todo le quieren dar una explicación
terrenal, lógica y material. Si no es natural para ellos, no existe, no vale, no es cierto. Y hermanos, se ha apoderado hasta de nosotros, de muchos cristianos, el llamado naturalismo. Y eso se refleja en la vida que llevamos cotidianamente. No va a haber un impacto, sino a través de personas que creen en sus promesas. ¿Sabe dónde se refleja que no creemos en las cosas espirituales sobrenaturales, en las cosas cotidianas? Cuando no nos alcanza para los recibos, para las colegiaturas, para la despensa, y corremos a la casa de empeño como primera opción. Y le hablamos al que sabemos que acaba de cobrar para que nos preste. ¿Dónde queda? Mi Dios pues suplirá. ¿Dónde queda? No os afanéis por el día de mañana. Mi Dios sabe de qué cosas tenemos necesidades antes de que las pidamos. ¿Dónde queda? No os afanéis si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Nos damos cuenta cuánto nos hace falta Cristo cuando no creemos en sus promesas, cuando hemos caído en el naturalismo, que si este muchacho se está portando mal y ya no lo aguanto porque ya le dije, lo advertí, lo voy a correr de mi casa, le voy a pintar la raya. ¿Dónde queda interceder unos por otros? ¿Dónde queda ponerlo en las manos del Señor? ¿Dónde las promesas que nos dicen que vengamos y traigamos delante del Señor nuestras cargas, nuestras penas, nuestras necesidades? Y yo os oiré y yo responderé. ¿Dónde quedan esas promesas? Sí, las decimos y las creemos y amén, hermano. Pero a la hora de vivir en casa diariamente negamos las promesas de Dios. ¿Dónde quedan las promesas para cada situación donde esta vida nos enfrenta con ataques, con crisis, con rechazo del mundo, con los dardos de Satanás? Esas promesas preciosas, hermanos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Que el amor cubrirá multitud de pecados. Que nos acerquemos al trono de su gracia y hallaremos oportuno socorro. Que no hay nada difícil para Dios. Lo difícil es para nosotros creer. Que por nada estéis afanados si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Que el que quiera guardar su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la hallará. Que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y que bienaventurado es más dar que recibir. Y que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y que Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Dónde quedan esas promesas? ¿Sabe dónde quedan nada más? En hojas pegadas en las paredes, en el refri. Pero a la hora que lo abrimos y no hay nada, nos olvidamos de esa promesa. A la hora que nos llega la noticia de que nos quedamos sin trabajo, nos olvidamos de esas promesas. A la hora que nos llega el diagnóstico médico, nos olvidamos de esas promesas. ¿Y saben quién nos está viendo? La generación que viene atrás. ¿Cómo queremos impactar? Solo Cristo para cada generación. Cristo a través de personas que conocen su palabra. Cristo a través de personas que creen en sus promesas. Pero Cristo a través de personas que corren del pecado. Mire el versículo 4, la segunda parte. Que llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Hermano, ¿sabe por qué es que no podemos ver las grandísimas y preciosas promesas? Porque tenemos pecado. Porque está nublada nuestra mente y nuestro corazón y nuestros ojos que no nos dejan ver las riquezas que tenemos en Cristo. Hasta que no hayamos huido
de esa corrupción y hayamos venido a la limpieza de su palabra, entonces veremos esas promesas, las creeremos, las viviremos e impactaremos. Cristo a través de personas que corren del pecado. Es por nuestro pecado que no vemos las promesas de Dios. Nuestro corazón por naturaleza es pecaminoso, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el Señor, que escudriño los corazones. Y nos ha revelado a su Hijo de pasta a pasta, para ir a la palabra y huir del pecado. Tú no te puedes apartar del pecado, hermano. Tú no puedes en tus fuerzas librarte del pecado. Solo Cristo vive separado del pecado. Y en la medida que estás con Cristo, es en la medida que vas a poder huir del pecado. Solamente Cristo es separado completamente del pecado. Cuando Cristo vive en ti, solo con la persona de Cristo, entonces en esa medida hay una repelencia hacia el pecado. Y entonces puedes decir, ya no vivo yo. Por eso es que soy santo en Cristo. Ya no me gusta eso. Y si le atrae a mi carne, en Cristo no me atrae. Cuando no estoy en Cristo, con su palabra, con sus promesas, con santidad, soy presa fácil del pecado, de las tentaciones, de las comodidades, del materialismo, del orgullo, de la envidia, de la avaricia, de la fornicación, del adulterio, de la ira, de la malicia y de todas esas cosas que son los frutos de la carne. Y esas cosas viven tristemente en la vida de muchos cristianos de lunes a sábado. Porque el domingo somos muy cristianos. Pero ¿dónde está Cristo? Cristo a través de personas que corren del pecado. ¿Sabes por qué a veces todos están mal menos tú? ¿Sabes por qué todos se equivocan menos tú? ¿Sabes por qué todos están contra ti? No sabes por qué, pero sabes que es injusto. ¿Sabes por qué nada te satisface y la culpa la tienen todos? En primer lugar, estas son suposiciones, no verdades. En segundo lugar, el problema está en ti, no en ellos. Nosotros no vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros, dijo Miguel Núñez. Y nuestro pecado, hermanos, es el que no nos deja ver la realidad. No importa que nos critican, no importa que sean injustos con nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, podemos responder cristocéntricamente, podemos responder en humildad, podemos responder en amor. Podemos callarnos cuando debemos hacerlo, podemos hablar cuando debemos hacerlo, pero cuando no, está manchado por lo que somos, pecadores. Solo Cristo para cada generación. Cristo a través de personas que conocen su palabra, Cristo a través de personas que creen en su promesa, Cristo a través de personas que corren del pecado, Cristo a través de personas comprometidas con Él. Versículos 5 al 8. Dice la Escritura, solamente el inicio del 5 para luego ir desglosando hasta el 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Hermanos, tenemos un compromiso con el Señor del día que Él nos salvó. Él nos puso la fe, Él nos dio la fe. Mire, la fe tiene dos connotaciones. La capacidad para creer en Dios, lo cual viene de Él. Y es el conjunto de verdades para crecer en Dios. Es la fe revelada. Ambas cosas las dio Él. Y en ese momento, hermanos, dice el apóstol Pedro que nosotros deberíamos ser diligentes para añadir a lo que Él nos dio. Añadir a lo que Él nos dio. Virtud, ¿sabe qué es esto? Conocimiento. Y conocimiento no significa solo teoría y ya, significa conciencia de la verdad adquirida. Y debemos estar comprometidos para que a nuestra salvación, a la fe que Dios nos dio, le añadamos la conciencia de la verdad adquirida.
Es decir, que no nos olvidemos, hermanos, que el Señor es el único Salvador, que Él pagó por mis pecados, que yo merecía el infierno y que ahora soy salvo por su gracia. Y que siga aprendiendo de eso y que sea consciente de ello. Añadida a la fe virtud es conocimiento. Es decir, necesitamos nosotros tener un conocimiento consciente de lo que Dios es. Estoy hablando del segundo, discúlpeme, a la virtud conocimiento. Déjeme regresar a la fe virtud. Virtud es excelencia moral. Déjeme regresar de la fe virtud. Virtud es excelencia moral. La excelencia moral, hermanos, es la bondad producida por Cristo. La excelencia moral quiere decir que yo puedo ser bueno solamente en la medida que Cristo se refleja en mi vida. Y por eso es que dice a la fe virtud. Es decir, a la fe tú puedes añadir la excelencia moral. Tú puedes ser bueno como Cristo lo es porque Cristo vive en ti. Es lógico. De otra manera no podría hacerlo. Compromiso para hacer lo bueno, no lo que te gusta, sino lo bueno. Sí se puede porque Cristo vive en ti. Y a la excelencia moral, ahora sí, conocimiento. Conciencia de la verdad adquirida. De esa verdad que tú has recibido de la palabra de Dios, que no sean huecos en la semana, que tú vivas pensando consciente, el Señor me ha salvado, el Señor me ha dado, el Señor merece, el Señor es digno, yo no era nada, ahora tengo todo, soy su hijo, ¿cómo puedo seguir viviendo de tal manera? Señor, hazme consciente de lo que soy en ti. Eso va a impactar al conocimiento, dominio propio. Esta frase es sacada de los Juegos Olímpicos antiguamente, de aquel atleta que se abstenía para poder lograr su meta y se cuidaba para no ser interrumpido en su preparación. Tenía dominio propio para comer lo que debía comer y desechar lo que no debía comer, y para dormir las horas que debía dormir y para entrenar las horas que debería entrenar. Tenía dominio propio para lograr su meta. Dominio propio, hermanos, para reflejar a Cristo. Dominio propio para vivir para la gloria de Dios. Debemos tener ese compromiso para abstenernos de todo aquello que no conviene a la vida piadosa. ¿Cuántas cosas sabe usted que no conviene y las sigue haciendo? ¿Cuántas cosas sabe que no convienen y las sigue haciendo? No, es que no son pecados tan grandes. No, es que todos hacen eso. Es que mi papá ya sabe. Es que a mí me dejan, pero sabes que no conviene a tu vida piadosa. Cuando te excedes del entretenimiento, de la vanidad, de las pláticas vanas, con los excesos, no solamente con los pecados, sino con los excesos de cosas legítimas. Eso es la falta de dominio. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Y luego dice, al dominio propio, paciencia. Eso significa constancia. Constancia, hermanos, para vivir una vida en Cristo. No seamos cristianos intermitentes. Eso afecta, mire, apenas estamos empezando la semana y estamos animados. Nuestros hijos podrían empezar a despegar en sus vidas espirituales y llega un día, llegan 2 días y entonces bajamos la guardia y otra vez dejamos un hueco allí. Ya no fuimos constantes. Dijimos que íbamos a leer la Biblia y empezamos el lunes, el martes ya no lo hicimos, el jueves no, y otra vez el domingo. Nuestros hijos aprenden que las cosas de Dios no son serias, que se puede andando a medias. ¿Cómo queremos impactar así? ¿Cómo vamos a impactar, hermanos? Somos impactados en la medida que Cristo vive en nosotros y hay un compromiso con Él en todas estas cosas. A la paciencia, piedad. Y esto no es otra cosa más que reflejar en la vida cotidiana a Cristo en un mundo perdido. Reflejar en la vida cotidiana a Cristo en un mundo perdido. A la constancia, piedad. Sé piadoso. Piadoso es la expresión cotidiana de tu vida acerca de Cristo. Y es tan fácil, hermano. Es tan fácil. En la
cotidiana vida del trabajo, de la escuela, a la casa, de la oficina, a la casa, de la cama, a la cocina, en cosas, hermanos, donde no hay piedad, hay egoísmo reflejado, en cosas tan sencillas que pasamos por alto porque no revisamos, no nos examinamos. Y finalmente dice: a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Estas las voy a poner juntas. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Aunque pareciera que son dos condiciones redundantes, lo que está diciendo en realidad es un escalón una de la otra. El afecto fraternal es el aprecio por la familia, y aquí en el contraste, en el contexto, es la familia de la fe. A todas estas cosas, dice Pedro, añádeles afecto por la familia de la fe, afecto por tus hermanos, aprecio por ellos, comunión cristiana. Y luego dice, y a la comunión cristiana, amor. Eso es otro nivel. No solo afecto y cercanía y aprecio, ámalos. Dice el autor, cuando se trata de la familia de la fe, no se debe escatimar. Cuando se trata de la familia de la fe, no se debe escatimar. Hermanos, qué tremenda generación si fueran impactados de esta manera. Mire, por favor, vea lo que viene. Vea lo que viene. Abra su mente a las cosas que están sucediendo. Ore y pida discernimiento y dígale: Señor, muéstrame qué viene. Y olvídese de que si va a haber vacuna definitiva o no del virus, y olvídese si viene una cuarta o quinta ola. No hablo de eso. Hablo de la ola que está arrebatando a nuestros hijos espiritualmente. Hablo de la voracidad malvada y perversa que viene tras de nuestros hijos, de los nietos. Decía un hermano en una conferencia que nos estaba dando acerca de esta advertencia: a nosotros, mal que bien, ya no está enfocada la campaña de la ideología de género, y todas esas perversidades como adultos vienen sobre nuestros hijos. Y si ellos no son impactados por nosotros, que tenemos a Cristo, van a ser impactados por ellos, por los medios de comunicación, del entretenimiento, de la música, de la educación, de la filosofía, del gobierno, de la política, del mundo donde viven. Un mundo perdido y cada vez más podrido. Y a menos, hermanos, que Cristo obre en nosotros, a menos que estemos comprometidos con Cristo, no vamos a poder impactar a esta generación. Se nos van a perder. Algunos quizá alcanzaremos a ver, espero no estar en esa lista, de cómo se nos van de nuestras manos, para lamentar por qué no hicimos lo que Dios nos habló a tiempo. Solo Cristo para cada generación. Cristo a través de personas que conocen su palabra. Cristo a través de personas que creen en sus promesas. Cristo a través de personas que corren del pecado. Cristo a través de personas comprometidas con Él. Es con la persona de Cristo. Porque Cristo ha revelado sus promesas. Tú debes vivir a la luz de su palabra. Pero también, hermanos, es con la cosmovisión de Cristo. ¿Sabe qué es una cosmovisión? Es la manera en que vemos el mundo. Cosmos, mundo, visión, vista. Una cosmovisión de Cristo es como Cristo ve el mundo. Así debemos verla nosotros. Dice la Escritura: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tenemos que impactar a la siguiente generación, no solamente con la persona de Cristo, viviendo como Cristo, pero con la cosmovisión de Cristo, viendo como Cristo. El que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, está ciego. No puedes ver lo que se avecina, no puedes ver lo que viene. Tantas horas metidas de los muchachos en los videojuegos. Tanto tiempo perdido en el día sin leer la Biblia, sin orar, sin meditar, sin hablar de Dios. Tantas horas en el trabajo absorbidos por la agenda del jefe, sin tener tiempo devocional con la familia. No puedes ver lo que se avecina. No puedes ver lo que el Señor nos está diciendo.
Comprométete. Sé una persona de palabra de Cristo, de promesas de Cristo, que huye del pecado, que se compromete con el Señor. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ya se te olvidó que Cristo te perdonó. Ya se te olvidó que Cristo te salvó. Ya olvidaste quién eras sin Cristo. Ya olvidaste que estabas condenado y que ibas a ir al infierno, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y eso es lo que marca una cosmovisión cristocéntrica. 3 cosas que he dicho aquí en otras ocasiones. 3 verdades que marcan una cosmovisión cristocéntrica. Yo era condenado. Cristo tomó mi lugar. Quiero vivir para su gloria. Yo era condenado. Cristo tomó mi lugar. Quiero vivir para su gloria. Cuando vemos estas 3 verdades, hermanos, estamos viendo con los lentes de Cristo. ¿Cómo no querer hablarle a otros, vivir para el Señor, servirle? Si Él me salvó, si Él tomó mi lugar, ¿cómo no desear vivir para Él? ¿Qué no ves, hermanos, lo que tú merecías? ¿Qué no ves lo que ahora tienes? ¿Qué no ves lo que Cristo pide? ¿Cómo impactamos a la siguiente generación? Con la cosmovisión de Cristo. Con cristianos que tienen vocación espiritual. Versículo 10, ya vamos en la última recta. Téngame paciencia y por favor no se desconcentre. Cristianos con vocación espiritual, estamos en ver con la cosmovisión de Cristo. Versículo 10, lea conmigo en voz alta el 10, claro y fuerte. Dice la Escritura, yo estoy en el 10, todos juntos ya lo tengo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, por lo que está pasando, por lo que necesitamos considerar, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. No es más importante la posición social, tu rol familiar, que la vocación espiritual. Cristiano antes que nada, compelidos a seguir a Cristo y a traer a otros a Él, con una vida que se dirige al servicio con gozo a Cristo. Por tanto, es decir, como Cristo ya ha pagado, me ha salvado, me ha traído a su reino, por tanto vive para Él. Esta es la vocación con la que fuimos llamados. Esta es la vocación a la que fuimos llamados. Cuán maravilloso, hermano, sería si cada cristiano viviera consciente de esto, meditando en ello. Pero desde ahorita les puedo anunciar, hermanos, que a menos que tomemos en cuenta esto, vamos a tener una vida cristiana decepcionante. Queriendo estar con el mundo y queriendo estar con Cristo y no disfrutando ni del mundo ni disfrutando de Cristo. Una vida decepcionante. Pero no es culpa de Dios. Él nos está llamando a una vida alucinante, a una vida extasiada por el poder del Espíritu, pero no la conocemos. No está Cristo en nuestras vidas como Señor, solo lo queremos como Salvador. Necesitamos cristianos, hermanos, con vocación espiritual. Cristo a través de cristianos con vocación espiritual. Cristianos que procuren con firmeza su vocación. No puedo faltar a la iglesia porque allí es donde crezco. Discúlpame, vecino, discúlpame, hermana, familia, o vénganse conmigo. No puedo suspender mi devocional porque eso es lo que alimenta mi casa, mi familia. No puedo. Perdónenme, pero vamos a hacer otro espacio para lo que tú quieres, pero necesito mi devocional. No puedo aceptar ese compromiso porque ya mi día está lleno y luego no voy a tener tiempo para leer personalmente. No puedo, perdón. Cristianos con vocación espiritual. Pero no, nuestra vocación es política, nuestra vocación es de médico, nuestra vocación es de estudiante, nuestra vocación es de lo que sea que el mundo nos atrae y nos seduce. Y cambiamos a Cristo por cualquier dulce. Si es posible, hermanos, impactar a la siguiente generación. Si es posible. Una generación puede impactar a otra generación, pero se requiere que así sea.
Solo Cristo para cada generación. Es con la persona de Cristo, viviendo como Cristo vivió. Es con la cosmovisión de Cristo, viendo la vida como Cristo la ve. Cristianos con vocación espiritual y por último cristianos con visión eterna. El versículo 11. Lean conmigo el último versículo. Versículo 11. Dice la Escritura: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, de esta manera, el Señor dice, si nada te motiva, entonces ¿qué te va a motivar? Porque de esta manera es que tenemos entrada amplia y generosa al reino eterno. ¿De qué manera? Con Cristo en tu vida, Cristo y solo Cristo, comprometidos con conocer su palabra, con creer en sus promesas, con correr del pecado, comprometidos con Él, con una visión espiritual, con vocación espiritual, pero con visión eterna. Reflejar a Cristo en tu vida cotidiana es la clave del impacto generacional. Reflejar a Cristo en tu vida cotidiana es la clave del impacto generacional. No, es que estoy planeando mandar a mi muchacho, a mi muchacha a un campamento, como si el campamento te fuera a hacer el trabajo que no haces en casa delante de Dios. Y gloria a Dios por los campamentos. Pero eso no es el diseño de Dios para impactar a una generación. Esa es una pieza del gran rompecabezas. La mayoría de las piezas las tienes tú en casa. En un día de 24 horas, en una semana de 7 días, en un mes de 30 días, en un año de 12 meses, en una vida, viviendo cotidianamente, reflejando a Cristo, impactarás a la siguiente generación. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Hermanos, del tamaño de una generación a la que quieres impactar, debe ser el impacto con el que debes golpear. Si queremos impactar como generación, como iglesia, no puede ser que unos cristianos sí y otros no. No puede ser que unos domingos sí y otros no. No puede ser que solamente el domingo y entre semana no. No puede ser en casa que papá sí y mamá no. Que papá no y los hijos sí. Tiene que ser como familia. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, si estamos en Cristo, hermanos, no vamos a hacer mucho si uno sí y otro no. Se requiere de la vida completa de un individuo y de la unidad de todos los individuos. Individualmente debemos invertir nuestra vida entera para que comunitariamente impactemos a los de afuera. ¿Por qué tantos cristianos llevan sus vidas indiferentes, hermanos, respecto al reino de Dios? Vidas apáticas a las cosas espirituales. Les cuesta conformarse al carácter de Cristo. Tal vez falta regeneración. Tal vez es salvación lo que no tienen. Tal vez es santificación. Pero en ambos casos, hermanos, lo que falta es vivir el Evangelio. Solo Cristo para cada generación. ¿Quieres impactar a la siguiente generación? Sea como sociedad cristiana, sea como iglesia local, sea como familia, ¿quieres impactar a la siguiente generación? Es con la persona de Cristo, viviendo la vida como Cristo vivió. Es con la cosmovisión de Cristo, viendo la vida como Cristo la ve. Porque Cristo ha revelado sus promesas. Tú debes vivir la vida a la luz de su palabra. Porque Cristo ha revelado sus promesas. Tú debes vivir tu vida a la luz de su palabra. Cristo para cada generación. Señor, gracias. Tú sabes cuánto necesitamos. Señor, usa este mensaje. Llévalo en el corazón de mis hermanos. Que queme en cada área donde se levanta hojarasca mundanal en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras personas. Tú sabes cuántas veces he rogado
y he fallado. Pero Señor, quiero que seas tú en mi vida, en mi familia, en mi iglesia. Ayúdame a recordar esto. Obra, Señor, en aquellos que no lo han entendido. Obra en aquellos que lo están entendiendo y lo están abrazando. Señor, permítenos ser impactados por ti para impactar a otra generación. Gracias, Señor, por darnos este deseo en el corazón, darnos esta palabra para seguir adelante, por mostrarnos tu visión. Gracias, Padre, pero ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Espero, hermanos, de verdad que nos podamos examinar una y otra vez, y no olvidar la exhortación del Señor en esta mañana, porque eso necesitamos todos los días. Cada cosa que escuchamos el domingo la necesitamos todos los días. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor sea con usted, su familia, la iglesia. Anímese en el Señor, levántese en el Señor, dele gloria al Señor, viva por el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.